llama obtención de la función compuesta, ¿ya? Función compuesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la función compuesta? La función compuesta tiene varias interpretaciones. Una interpretación matemática, una interpretación eh, algebraica, una interpretación geométrica, ¿ya? Entonces veremos cómo era la definición de función. ¿Cómo era la definición de función? Definición de función. Al principio de iniciar el tema de funciones, habías dicho, una función es una relación de tipo especial entre dos conjuntos en la que a los elementos del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. Así era, ¿no? Era, así anotábamos y así hemos puesto. Entonces, ¿cómo se armaba la función? Y igual a f de x, ¿no? Quiere decir que los elementos de este lado, los elementos de este lado estaban en función de x. Entonces, composición o función compuesta es agrandar este conjunto de 2 a 3 conjuntos, ¿no? Entonces va a ser así. Para la función compuesta, y abajo si no haremos, función compuesta que maneja esa misma definición que nos ha hecho para las funciones normales, pero agranda a 3 conjuntos, ¿no? ¿Es así? El conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Este conjunto tiene elementos X, este conjunto va a tener elementos Y. Aquí está la función, la que nos ha notado, y aquí va a haber otra función que le vamos a llamar G. Entonces, una función tendría que trabajar así, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, la función, si hacemos esta misma comparación, la que está arriba, aquí cómo se escribiría. Y es función de X. Es decir, dentro de la F están los elementos del conjunto A. Si hacemos lo mismo aquí, ¿cómo sería? Y es igual a la función G y todos los elementos que están en B tienen que estar aquí en G de X, ¿no? Así. Esto es función entonces, jóvenes, ¿ya? Función es el camino directo del conjunto A al conjunto C sin tocar el conjunto B, ¿ya? Entonces, esto está mal. Es el camino directo. Eso es función compuesta. El camino directo del conjunto A al conjunto C, que se llama ahí, como hemos visto, se puede escribir así. Y si hacemos hacia el otro lado, hacia este lado también, eso también se llama función compuesta, pero va a cambiar el orden. Va a ser así, ¿de acuerdo? Esto es función compuesta. El camino directo entre 3 conjuntos, del conjunto A al tercer conjunto, sin tocar el conjunto del centro. Función compuesta. Su notación ahora. Su notación. Sea f de x y g de x funciones. Cualquiera. Entonces, existen dos composiciones, como hemos dicho. La primera composición se nota así, se denota así, y se lee G compuesto con F. La segunda forma se denota así,
y se lee F compuesto con G. ¿Está bien? Eso quiere decir composición. Entonces, ese es su símbolo. Un círculo pequeñito. ¿Ya? Siempre se lee de izquierda, perdón, de derecha a izquierda. G compuesto con F o F compuesto con G. Su interpretación matemática es esa. Es el camino directo entre tres conjuntos, del conjunto 1 al conjunto 3, sin pasar por el conjunto 2. ¿Ya? Eso es. Ahora su interpretación algebraica. De forma algebraica. Ahí está, de forma algebraica. Simplemente es especificar esa operación que nos encontramos. De forma algebraica, función compuesta quiere decir que una función está dentro de otra función, ¿ya? Una función cualquiera está dentro de la otra función. Así es. Entonces, por ejemplo, en el caso de G compuesto con F, esto quiere decir que dentro de la función F está la función G de X. Esa es la operación. Y en el otro caso de F compuesto con G, esto quiere decir que dentro de la función G está la función F de X. Podemos poner dos ejemplos bien sencillos. F de X que sea, digamos, X menos 3 sobre X cuadrado. Y G de X, digamos, que es logaritmo de X menos 2 sobre la raíz de X. Entonces podemos encontrar otra nueva función, ¿no? Que es la compuesta de estas dos. Puedo encontrar G compuesto con F. Y eso quiere decir que dentro de F de X está G de X. Y entonces sería así. Y sería es X menos 3 sobre X cuadrado. Entonces sería G de X menos 3 sobre G de X al cuadrado. Pero G de X es logaritmo de X menos 2 sobre la raíz de X menos 3 sobre logaritmo de X menos 2 sobre la raíz de X al cuadrado. Y haciendo operaciones, podemos encontrar algo así, logaritmo de X menos 2 menos 3 veces la raíz de X. La raíz de X es, ¿no? La raíz de 3 sobre la raíz de X por el logaritmo al cuadrado. Aquí que he hecho, ¿por qué sale X menos 2? Así, X menos 2. La raíz de X se va a cancelar. Esta con esta y aquí va a quedar una X que se puede cancelar con eso. Y eso es, ¿no? Raíz de X, logaritmo de X menos 2 menos 3 veces raíz de X sobre logaritmo al cuadrado de X menos 2. Esa es una nueva función que resulta, se dice, de componer G con F. Y también podemos hacerlo al contrario, ¿no? Caramba. Al lado contrario sería Y igual a F compuesto con G, perdón, a G compuesto con F, a G compuesto con F. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de la función F de X, ¿cuál hemos hecho? No, ya nos ha hecho esa, G compuesto con F, el otro nos estamos. F compuesto con G. Borraremos esto. F compuesto con G es lo que nos ha hecho y necesitamos G compuesto con F. ¿Dónde está? A ver. Aquí está el ejercicio. Ese es, ¿no? Y estamos haciendo G compuesto con F. Entonces necesitamos F compuesto con G. F compuesto con G se va a anotar así, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de G de X está F de X. O hay que poner F de X.
Entonces ahí están las señales. Eso es g de x. Es el logaritmo de x menos 2, pero en vez de x ponemos f de x. Todo sobre la raíz de f de x. Y eso es f de x. Es x menos 3 sobre x al cuadrado. Va a ser el logaritmo de x menos 3 sobre x al cuadrado menos 2 sobre la raíz de x menos 3 sobre x cuadrado. Si hacemos operaciones, esto sería logaritmo de x menos 3 menos 2x al cuadrado sobre x cuadrado. Todo sobre la raíz de x menos 3 y por extremos y medios aquí una x, ¿no? Y eso sería. Así es, como pueden ver entonces, se pueden encontrar varias funciones introduciendo una función dentro de otra función. Y eso se llama componer funciones o obtener la función compuesta. ¿De acuerdo? Anotaremos un par de propiedades algebraicas. La primera propiedad resulta de ahí, fíjense, que G compuesto con F es distinto de F compuesto con G, ¿no? La primera propiedad. La otra propiedad dice, aquí le meteremos otra letra, H es lo mismo que compuesto con H. Otra propiedad es lo mismo que por F compuesto con H. Otra propiedad que podemos anotar es para los dominios. Hay una propiedad más aquí. Esta expresión de aquí se puede anotar así. O se puede anotar así, ¿no? Así es. Las más importantes podemos anotar para el dominio, le pondremos de G compuesto con F. Se hace así, ¿no? Dominio de G compuesto con F es igual. X tal que X pertenece al dominio de G. Intersección es de G de X que pertenece al dominio de F. Así se va a calcular su dominio, ¿ya, jóvenes? Así es. El otro. La otra función es F compuesto con G. Y su dominio va a ser así. X tal que X pertenece al dominio de F. Intersección ese F de X que pertenece al dominio de G. Así va a ser. Siempre se lee de derecha a izquierda, ¿no? X que pertenece al dominio de G, intersección ese G que pertenece al dominio de F. O X que pertenece al dominio de F, intersección ese F que pertenece al dominio de G. Así es. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Ok. Haremos ahora un par de ejemplos. Esto ya hemos hecho.
Un ejemplo algebraico. A ver, si es igual a x menos 3 sobre x más 2, digamos, y tengo que g de x menos 1 es igual a x más 4 sobre x. Tengo que f de x es igual a x sobre x menos 3. Simplemente fraccionarios para no hacer mucha álgebra. Entonces la pregunta es encontrar h de x menos 2 sobre x. Así es. Entonces, para resolver esto primero, a ver, hay dos tipos de funciones, ¿no? Las que estudiamos. Y igual a f de x, cuando la función está de esa forma, está en su forma implícita, o perdón, explícita. En forma explícita. Y hay otras funciones, otra forma de escribir las funciones, que puede ser así. Esto está en su forma implícita. Está en su forma implícita. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer para calcular cualquier operación es colocar todos en su forma explícita. F de X está en su forma implícita. La compuesta está en su forma explícita. G de X está en su forma implícita. Entonces, G de X hay que llevar a su forma explícita. Entonces, para G de X menos 1 es igual a X más 4 sobre X. O sea, hacemos un cambio de variable nomás, ¿no? Z que sea X menos 1. Despejamos X, Z más 1. Y esto en G. Reemplazando G de Z va a ser X, Z más 1, más 4 sobre X. X es Z más 1. Entonces, G de Z es Z más 5 sobre Z más 1. Aquí hacemos otro cambio de variable. Z es X. Y entonces, G de X es igual a X más 5 sobre X más 1. Listo, todas tienen que estar en esa forma. Ahora empezamos para encontrar H de X. Para H de X. Esa función compuesta, F compuesto con H compuesto con G, se puede también escribir así, ¿no? Como quieran. Queremos encontrar F. Entonces, haremos así. Puedo agrupar así, ¿no? Se puede agrupar así. Entre ese paréntesis yo le puedo llamar otra función. La compuesta saca otra función, ¿no ve? G de X, digamos. Entonces queda así. G con P compuesto con G de X. Listo. ¿Y eso cómo se puede anotar? Se anota así, ¿no? Quiere decir que la función P está dentro de la función X. Así va a ser. Y ahí tenemos la función G. Ahí está la función G, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir entonces? Quiere decir que P de X más 5 sobre G de X más 1 en vez de X en G estoy poniendo P de X. Pero aquí es igual todo esto. Todo esto aquí era igual. Ahí está, ¿no? Aquí está. X menos 3 sobre X más 2. Entonces, eso lo puedo copiar aquí, ¿no? Aquí mismo puedo copiar eso. X menos 3, X más 2. ¿Está bien? Sí. Y eso se sigue copiando. Solo he hecho operaciones en el lado izquierdo.
Más 2, ¿no? Ucha. X menos 3, X más 2. Y entonces X menos 3, X más 2. Y de esta expresión es que despejamos P de X. Aquí tenemos una igualdad. ¿Qué tiene esto? Sobre P de X más 1 es igual a X menos 3 sobre X más 2. ¿Cuánto sale P de X, jóvenes, por favor? Despejen y me dictan. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? Inge, Diga usted. Inge sale menos 4 quintos de X menos 13 quintos. Nada más, no tiene denominador. No, Listo, no hay problema. Y entonces, ¿pero qué era P de X? Ahí está P de X, ¿no? Era F compuesto con H, reemplazaremos. P de X era F compuesto con H. Y eso es igual a menos un quinto de 4X más 13. ¿Pero qué quiere decir este F compuesto con H? Quiere decir que dentro de H de X está F de X, ¿no? Y eso es eso. Un quinto de 4X más 13. ¿Pero qué es F de X? F de X está ahí arriba. Ahí está F de X. Es X sobre X menos 3. Entonces podemos colocar en vez de esa F de X su equivalente, ¿no? H de X sobre X menos 3. Y eso es igual a menos un quinto de 4X más 13. Listo. Pero ahora ese H de X está en su forma implícita. Hay que llevar a su forma explícita. Entonces, para eso un cambio de variable. Z es X sobre X menos 3 y despejamos X. Zx menos 3Z es igual a X. X es Z menos 1 igual a 3Z. X va a ser 3Z sobre Z menos 1. Y reemplazamos en H. En H. Esto va a ser H de X sobre X menos 3, que es Z, igual a menos un quinto de 4 veces X. X es 3Z sobre Z menos 1, más 13. ¿Listo? Si hacemos operaciones, esto es menos un quinto. 4 por 3 es 12Z. Z menos 1 más 13. Así es.
Y aquí hacemos otro cambio de variable, z que sea x. H de x es menos 1/5, 2x sobre x menos 1 más 13. Listo, ya hemos encontrado h de x. ¿Qué nos falta? Nos piden encontrar h de x menos 2 sobre x. Entonces, para terminar, para h de x menos 2 sobre x será, ¿no? Simplemente hacemos otro cambio de variable, x que sea x menos 2 sobre x. Y en vez de x reemplazamos eso. Menos 1/5. ¿De qué? De 12 veces x menos 2 sobre x sobre x menos 2 sobre x menos 1 más 13. Listo, y ustedes realizan las operaciones de simplificación. Hasta ahí está concluido el trabajo. Así es, ¿no? Este es un ejemplo de cómo manejar las propiedades algebraicas de la función compuesta. ¿Alguna consulta que tengan hasta ahí? ¿Qué dicen? ¿Ninguna? Ninguna duda. Ok. Haremos ahora un ejemplo de los dominios. Vamos a la otra hoja para eso. Dice calcular o obtener, ¿no? Obtener, ¿cuál hacemos? F compuesto con G. Si F de X es absoluto de X, 2, desde menos 5 hasta menos 1, desde 1 hasta 2. Y G de X es parte entera de X menos 1, desde 0 hasta 2. Y X cuadrado es de 2 hasta 3. ¿Listo? Entonces, cuando nos dan dominios, ya la cosa cambia un poco, ¿no? Lo primero que hay que hacer es desaparecer siempre las funciones especiales, es decir, reemplazar por su equivalente. Es lo primero que hay que hacer. Entonces empezaremos, ¿no? Para el absoluto de X en menos 5 menos 1. Se puede hacer de varias formas, ¿no? De forma analítica con la definición o de forma gráfica. Haremos de forma gráfica. ¿Cómo es la gráfica del absoluto de X? Caramba. La gráfica del absoluto de X es Y igual al absoluto de X. Y su gráfica es así, ¿no? Este lado se llama Y igual a X. Este lado se llama Y igual a menos X. Ya está. ¿En qué parte está su dominio? Desde menos 5 hasta menos 1. Su dominio desde menos 5 hasta menos 1 está aquí. Menos 1 y menos 5 en ese lugar, ¿no? Y en ese lugar, ¿qué se llama la función? En este lugar, la función se llama Y igual a menos X. Y por lo tanto, el absoluto de X simplemente va a ser menos X en menos 5 menos 1. ¿Está bien? Así es. No hay ninguna función especial más. El otro, para parte entera de X menos 1 en 0,2. Entonces, para este hay que recordar la definición. Aquí es igual a la definición de la parte entera de X. Es K, si solo si, K menores iguales que X, menores que K más 1, con K que pertenece a los enteros. Así era su definición. Y esa definición utilizamos para la función que nos den.
Entonces, la parte entera de x menos 1 va a ser k, si solo si k menores o iguales que x menos 1 menores que k más 1 en 0,2. Listo, de ahí despejamos la variable k más 1 menores o iguales que x menores que k más 2. Y podemos hacer correr, ¿no? Entonces la parte entera de x menos 1 es igual. Formamos una barrita. Aquí va a valer el valor de k. Aquí viene el intervalo. Y aquí damos los valores, ¿no? Si k es igual. Entonces, fíjense que tiene que empezar, los valores que demos, tiene que empezar siempre en 0. ¿Cuánto tiene que valer k para que el lado izquierdo de 0? Eso nomás hay que buscar. Entonces, vale menos 1, ¿no? Si k es menos 1 y reemplazamos nomás. Aquí es menos 1 más 1 hace 0, menores iguales que x, menores. Menos 1 más 2 hace 1. Pero yo tengo que llegar hasta ¿cuánto? Tenemos que llegar hasta 2. Entonces, como todos estamos en 1, continuamos dando los valores hasta llegar a lo que queremos. ¿Cuál es el siguiente entero? Si k vale 0, ¿no? Si k es igual a 0, entonces reemplazamos, esto vale 0. 0 más 1 es 1, menores iguales que x y menores 0 más 2 es 2. Y hemos llegado, es abierto en 2. Si hubiera sido cerrado en 2, hay que dar un valorcito más y solo tomar la igualdad. Pero en este caso no hay problema, es simplemente abierto. Entonces reemplazamos los equivalentes nada más. Primero para f de x. F de x es igual, ahí está. En vez del absoluto de x, su equivalente simplemente es menos x, entre menos 5 y menos 1. Menos x entre menos 5 y menos 1. El otro no había problema, es 2 entre 1 y 2. G de x, ¿qué va a ser? G de x, la parte entera tiene dos equivalentes en ese lugar, ¿no? De 0 a 2. Primero vale menos 1 entre 0 y 1. Y luego vale 0 entre 1 y 2, que es el intervalo. Entonces, en vez de esa parte entera, reemplazamos los dos equivalentes. El otro no tiene problema. X cuadrado entre 2 y 3. X cuadrado entre 2 y 3. Cerrados creo que eran, ¿no? Sí, listo. Así tiene que estar. Y ahí empezamos. ¿Qué queremos calcular? Queremos calcular F compuesto con G. Para Y igual a F compuesto con G, se dice que, ¿cuál es su dominio? Primero tenemos que encontrar. El dominio va a ser así. X tal que X pertenece al dominio de F, intersección SF, que pertenece al dominio de G. Así es, ¿no? Eso nos ha anotado. Y entonces para eso cambiaremos de color. Este puede ser F1, este puede ser F2. Este es el dominio de F1, ¿no? Y este es el dominio de F2. Lo mismo al otro lado, ¿no? Esto es G1, esto es G2 y esto es G3. Y entonces este es el dominio de G1 igual el dominio de G2 y el dominio de G3. Y hacemos cumplir uno para cada uno. Empezaremos. F1 con G1. Aquí voy a anotar. Y es igual F1 con G1. Y entonces, ¿cómo tiene que ser su dominio? X que pertenece al dominio de F1, intersección SF1 que pertenece al dominio de G1. El otro,
SF1 ahora con G2. ¿Cómo sería el dominio? X que pertenece al dominio de F1, intersección SF1 que pertenece al dominio de G2. No estoy poniendo paréntesis, van a disculpar. Y el otro, ¿cómo sería la combinación? F1, composición G3, ¿no? ¿Cómo sería su dominio? X que pertenece al dominio de F1, intersección SF1 que pertenece al dominio de G3. Así va a ser. Y ya hemos terminado los tres. La composición de F1 con los tres. Ahora el otro. F2, composición con G1. ¿Cómo va a ser su dominio? X que pertenece al dominio de F2, intersección SF2 que pertenece al dominio de G1. ¿Sí? Estamos haciendo este con este. Luego vamos a hacer con este y luego con este, ¿no? Esa es la idea. El otro sería F2 compuesta con G2. Va a ser X que pertenece al dominio de F2, intersección SF2 que pertenece al dominio de G2. Y por último, con G3, F2 compuesto con G3. ¿Cómo va a ser para hacer esa compuesta su dominio? Haciendo cumplir la regla general nomás. Esta es la regla general. Haciendo cumplir esa regla general va a ser X que pertenece al dominio de F2, intersección SF2 que pertenece al dominio de G3. ¿Listo? Así es. Esas combinaciones de función compuesta se pueden dar, ¿no? La función F1 con todas las de la función G, las funciones de F con todas las funciones de G. Ahora lo que podemos hacer es reemplazar X que pertenece al dominio de F1, simplemente es el dominio de F1, que en este caso sería menos 5 a menos 1. Intersección SF1, ahí está, es menos X, que pertenece al dominio de G1. Su dominio, el dominio de G1 es cerrado en 0, abierto en 1. Así nomás es, jóvenes, ¿ya? X que pertenece al dominio de F1 es su dominio. Menos 5 a menos 1. Intersección SF1 menos X que pertenece al dominio de F2. El dominio de F2 es desde 1 hasta 2 abierto. El otro, X que pertenece al dominio de F1 es su dominio. Intersección SF1, F1 es menos X, que pertenece al dominio de G3. G3 es desde 2 hasta 3. ¿Listo? Empezamos con el otro. X que pertenece al dominio de F2. X que pertenece al dominio de F2 simplemente es el dominio de F2. De 1 a 2. Intersección. Esa función F2, que en este caso es 2, que pertenece al dominio de G1, que sería desde 0 hasta 1. El otro, X que pertenece al dominio de F2, intersección SF2 que pertenece al dominio de G2, desde 1 hasta 2. El último, X que pertenece al dominio de G2 o de F2, intersección esa función F2, que es 2, que pertenece al dominio de G3, de 2 hasta 3. Listo, jóvenes, y hay que resolver cada una de esas desigualdades. El primero resolveremos. Aquí, dice desde menos 5 hasta menos 1, intersección el menos X que pertenece a 0, 1. Eso se puede escribir así, ¿no? 0 menores iguales que menos X menores que 1. En vez del X estoy poniendo la función. Listo, y hay que resolver. Para resolver esta desigualdad, primero le multiplico por menos 1, 0 mayores iguales que X mayores que menos 1. Menos 1 menores que X menores iguales que 0, y eso hay que intersectar
¿Se intersectan, jóvenes? ¿Qué dicen? Si no ubicamos una recta real, desde -1 hasta 0 y el otro desde -5 hasta -1. Desde -5 hasta -1 cerrados y el otro desde -1 abierto. Hasta 0. Desde -1 abierto hasta 0 cerrado. ¿Se intersectan, jóvenes? No. Solución, entonces. Vacío, exactamente. Así es. Y hay que hacer cada uno de esos así, ¿no? El otro sería desde -5 hasta -1. Intersección menos x que pertenece de a 1 a 2. Eso se puede escribir 1 menores iguales que menos x y menores que 2. Y hay que resolver eso. Para resolver por -1, primero multiplicamos -1 mayores iguales que x mayores que -2, ordenando menores que x menores iguales que -1, y esto intersección desde -5 hasta -1. ¿Se intersectan? Recta real, -5, -1, perdón, -2 y -1. La primera dice desde -5 hasta -1 cerrados. Y la otra dice desde -2 hasta -1. -2 abierto y -1 cerrado. ¿Listo? ¿Dónde se intersectan? Se intersectan Desde -2 abierto hasta desde -2. -2 abierto hasta -1 cerrado. Así es, joven, ¿no? El otro más resolveremos desde -5 hasta -1. Intersección. Este menos x que pertenece de 2 cerrado a 3 abierto. Eso se puede escribir así. 2 menores iguales que menos x menores que 3, ¿no? Lo mismo. Despejamos, le multiplicamos por -1. -2 mayores iguales que x mayores que -3, ordenando -3 menores que x menores iguales que -2. ¿Dónde se intersectan? La recta real, -5 hasta -1, cerrados, y el otro desde -3 hasta -2. Abierto y cerrado. Se intersectan desde -3 abierto a -2 cerrado. Inge, esa función ya no es función parte entera. ¿Dónde? No entiendo. Lo que está resolviendo ahorita, la función es x al cuadrado nada más. ¿Dónde? ¿Dónde? No entiendo lo que me dice. A ver, acláreme. Lo que ¿Qué estaba tal? Lo que estoy resolviendo si usted lo estaba resolviendo como función parte entera, es esto, estoy resolviendo. sí, pero en realidad sí sería, pero el dominio de G3 es, digo, la función de G3 es X al cuadrado. x al cuadrado. Pero yo no necesito la función de G3. Está clarito. X que pertenece al dominio de F1, intersección F1 que pertenece al dominio de G3. Nunca utilizo G3, Ah, perdón, ingeniero, es cierto. ¿no? Perdón. Aquí las reglas no me estoy siguiendo. Es reemplazado los valores. X que pertenece al dominio de F, intersección F que pertenece al dominio de G. La función G nunca se usa cuando se hace ese lado. Ahora, cuando se haga al otro lado, G compuesto con F, sí, pues ahí voy a utilizar X cuadrado. Pero eso es para el otro lado, ¿no? La compuesta tiene dos caminos. ¿Está bien esto entonces? ¿Qué dicen? Sí, ingeniero, está bien, Sí, me quedo ingeniero. claro. Ok, listo, ya hemos terminado para los 3 primeros, haremos los otros 3 y ahí terminamos.
El otro que decía, ahí está, desde 1 hasta 2, intersección 2 que pertenece de 0 hasta 1. Desde 1 hasta 2, intersección, este 2 que pertenece desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Entonces, la pregunta es, ¿esto es verdad? 0 menores iguales que 2 menores que 1. El 2 está entre 0 y 1. ¿Qué dicen? ¿El 2 está Falso. dentro del 0 y 1? No, ¿verdad? El 2 no está ahí adentro. Entonces, esto es falso. Por lo tanto, ¿cuál es su solución? Su solución es vacío. Pues no, nunca se cumple eso. Y ahora hacemos la intersección. Intervalo, intersección, vacío, ¿qué da? Intervalo, intersección, vacío, da vacío siempre, Vacío. ¿ya? Intervalo, unión, vacío, da intervalo. Listo, ese es el primero. El otro, desde 1 hasta 2 cerrados y 2 que pertenece de 1 hasta 2. El otro dice desde 1 hasta 2 cerrado, intersección, este 2 que pertenece, ahí está, este es, ¿no? Desde 1 hasta 2 abierto. Desde 1 hasta 2 abierto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que 1 es menores iguales que 2 y menores que 2. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. No, Falso. falso. ¿Por qué? Porque es abierto nomás. Quiere decir que no toma en cuenta ese punto. Si hubiera sido cerrado, recién. En este caso es abierto, entonces esto es falso, no cumple. Tiene que ser cerrado para que cumpla. Entonces, si es falso, su solución es vacío. Y entonces, 1 hasta 2, intersección vacío, queda vacío. Y el último dice de 1 hasta 2 y 2 de 2 hasta 3. El último es el intervalo de 1 hasta 2, intersección S2 que pertenece de 2 hasta 3 cerrados, ¿no? ¿Está bien? Sí, hasta 3 cerrados. Y entonces esto quiere decir 2 menores iguales que 2 menores que 3. ¿Cumple o no cumple? Como es menor o igual, existe la igualdad, entonces cumple, pues. Verdadero. Si es verdadero, ¿cuál es su solución? ¿Qué dicen? Si es verdadero, su solución son todos los reales, ¿no? Entonces, desde 1 hasta 2, intersección todos los reales, ¿qué da? Intervalo, intersección los reales, intervalo, ¿no? ¿Listo? Y ahora podemos copiar si quieren. El primero era este, quedaba vacío, ¿no? Aquí está. El primero, su solución es vacío. El segundo era este, menos 2 hasta menos 1. Es desde menos 2 abierto hasta menos 1 cerrado. El otro es este de aquí abajo, desde menos 3 hasta menos 2. ¿Cómo es? Abierto y cerrado. El otro era este, vacío, el otro vacío y el otro intervalo de 1 hasta 2. Entonces, este es vacío y este es el intervalo de 1 hasta 2. ¿Qué pero? Cerrados los dos. Listo. Entonces, eso quiere decir que solo existen 3 composiciones, ¿no? Existe esto porque hay intervalo. Existe este otro y existe este otro. Los vacíos se descartan porque no existe dominio, ¿no? No hay dominio, por lo tanto, la función no existe. Eso nos dicho cuando hemos hecho operaciones, ¿no? Listo, entonces, ¿cómo sería la compuesta? Era F compuesto con G, ¿no? Entonces va a ser así.
copiaremos cuáles son los que existen. F1 con G1, F1 con G2 y F2 con G3. F1 con G1, F1 con G2 y F2 con G3. F2 con G3. Esto aquí es igual. Esto quiere decir dentro de G1 está F1, ¿no? Esto quiere decir que dentro de G2 está F1. Esto quiere decir que dentro de G3 está F2. Listo. ¿Y cuál es su dominio para el primero? Ahí está, de -2 a -1 cerrado. Desde -2 a -1 cerrado. ¿Cuál es el otro dominio? Es de -3 a -2 cerrado. Desde -3 a -2 cerrado. Y el último es de 1 a 2 cerrados los dos. De 1 hasta 2. Listo, y ahora hay que hacer la composición algebraica nada más. Y es igual a F compuesto con G. Y eso es, dice, dentro de G1 está F1. Dentro de G1 está F1. Ahí está. F1 es menos X y G1 es -1. ¿Cuánto es entonces si dentro de dentro de G1 está F1? ¿Qué dicen? Nada. Simplemente -1. Pues no cambia. ¿Dónde voy a reemplazar? F1 dentro, X menos X dentro de -1, da pues -1, el número nomás. Desde -2 hasta -1. ¿Listo? El otro dice F1 dentro de G2. Ahí está. F1 es menos X y G2 es 0. F1 dentro de G2, ¿qué va a dar? También va a dar 0, ¿no? El número nomás. 0 entre -3 y -2. Y el último, dentro de G3 tiene que estar F2. Dentro de G3 tiene que estar F2. Ahí está G3 y F2 es 2. Si 2 reemplazo en vez de X en vez de X en X al cuadrado, va a dar 2 al cuadrado, que es 4. 4. Entre 1 y 2. ¿Listo, jóvenes? Eso es. Esa es la compuesta. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No hay preguntas, sí. Ok, listo. Hasta aquí termina el tema de funciones. Le pondremos así. Fin funciones. Y empezamos con el nuevo tema, que se llama límite de una función, ¿no? En realidad este tema solo debería llamarse límites, nada más, porque también se calculan para otra cosa. Entonces empezaremos por decir qué es un límite. Uy, vámonos al otro. Aquí. Límites le pondremos. Ah, está bien, pues. ¿Qué estoy haciendo? Límites. Les he explicado mi analogía anterior, ¿no? Que las funciones, que, si digamos queremos construir un edificio, una casa, cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Necesitamos dos cosas. Unas son los insumos y otras son las herramientas para construir, ¿no? Entonces los insumos, que sería la arena, el agua, el cemento, etcétera, todo eso, son las representan las funciones. Y las herramientas, que serían la mezcladora, no sé qué más hay, las carretillas, todo eso,
son los límites. Y si combinamos esas dos, entonces podemos construir la casa. Es lo mismo. Si combinan esas dos cosas, van a construir una casa cuya pared se puede llamar pues derivadas. El otro piso se puede llamar cálculo 2, el otro piso se puede llamar ecuaciones diferenciales, el otro piso se puede llamar variable compleja. Así es los límites, ¿ya? Todo lo que es el cálculo superior está en base a límites y funciones. Eso nunca va a desaparecer, ¿de acuerdo? Entonces, los límites son una herramienta matemática que se utiliza para aproximar cantidades muy pequeñas o muy inmensas. ¿Está bien? Eso es un límite. Anotaremos. Es una herramienta matemática. Aquí. Es una herramienta matemática la cual se utiliza para aproximar valores muy pequeños o muy grandes. ¿Ya? Entonces, de esos los límites se utilizan en todas partes, como os digo, ¿no? La integral es un límite, nada más. La derivada también es otro límite, y más arriba. Las derivadas parciales son, pues, límites, pero modificados, ¿no? Con 2 variables o con 3 variables. En las funciones hay límites de funciones complejas, ¿no? Entonces cambia la tendencia, ya no es un número real, va a ser un número imaginario. Y así es, ¿no? Nosotros de estos límites vemos dos tipos de límites. Los límites que sirven para aproximar valores bien pequeños son los límites que se utilizan, por ejemplo, para sumar sucesiones. Por ejemplo, si yo tengo una sucesión así, sí se anota, ¿no? Igual aquí, sí le pondremos. Borra, pues. Así se anotan las sucesiones, ¿no? Y entonces puedo anotar así, digamos, 1 sobre n al cuadrado, simple nomás, ¿no? Donde n es un número natural. Entonces, esto yo puedo escribir así, 1, dando valores los naturales, ¿no? 1, la siguiente, ¿cuánto sería? Coma 2 al cuadrado, coma 3, coma 1 al 1 sobre 3 al cuadrado, coma 1 sobre 4 al cuadrado, coma, así puedo seguir, ¿no? Y ahora yo quiero encontrar la suma de a sub n, y entonces va a ser 1 más 1 sobre 2 al cuadrado, más 1 sobre 3 al cuadrado, más 1 sobre 4 al cuadrado, más, así voy a seguir. ¿Y cuánto va a dar ese valor? Ese valor va a ser alrededor del 0 más unos decimales, ¿no es cierto? Así va a ser. Pero ¿cuál es el valor exacto? El decimal más exacto, lo más próximo que podamos encontrar. Para eso, por ejemplo, se utilizan límites. Entonces se llaman límites de sucesiones para aproximar valores bien pequeños, como las sumas de sucesiones, ¿no? O las sumas de series. Para eso se utilizan límites. Ahora, los límites también se utilizan para estudiar el comportamiento de una función alrededor de un punto. ¿Está bien? Así anotaremos, ¿no? Para y igual a f de x, el límite estudia o sirve para estudiar el comportamiento
de la función en un determinado punto. X igual a X sub 0. ¿De acuerdo? Para eso sirve el límite. Sirve para aproximar cantidades bien pequeñitas a lo más que se pueda, o sirve para aproximar valores inmensos, ¿no? Por ejemplo, si ese n al cuadrado lo hubiera puesto en el numerador, 1 más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, etcétera, etcétera, va a crecer, va a ser un número inmenso, ¿no? La suma de eso. Entonces, para aproximar, para calcular esos valores, es que se utilizan los límites. Cuando se trata de una función, el límite sirve para determinar el comportamiento de una función alrededor de un punto. No en un punto. Eso está mal. Arreglaremos alrededor, no en un punto. Algún punto le ponemos, no en el punto. Nunca, porque el límite es una aproximación. Nunca puede tocar el punto. ¿Ya? Cuando se hace funciones, el límite nunca toca el punto. Se aproxima. Le da valores, digamos, por izquierda y por derecha. Y ve cómo se comporta la función alrededor de ese punto. Pero no, nunca en el punto. El límite no, el resultado del límite no es un número en realidad. Es una aproximación que damos. Solo para términos algebraicos le damos igual. ¿Listo? Y entonces, como hay varios límites, existen los siguientes límites. Anotaremos su notación, ¿ya? Notación. Notación. Para su notación, si y es igual a f de x la función, y x igual a x sub 0 el punto de estudio. Entonces el primer límite es así. Esta es la notación del límite. Límite de x que se aproxima a x sub 0 de f de x. Eso dicen que es L en términos algebraicos, pero en realidad no es L. Esto debería anotarse así, aproximadamente L. ¿De acuerdo? Entonces, para los términos algebraicos lo vamos a poner L nomás. Límites reales se llaman esos, ¿no? El otro límite en ese tipo de funciones puede ser así, límite de x que tiende al infinito, de f de x. Entonces, esto también se llama L. Así va a ser. Hay otro tipo de límite, límite de x que tiende a x sub 0 de f de x. Pero esto puede salir infinito, ¿no? L sea infinito. ¿Está bien? Esos tipos de límites se pueden presentar y cada uno de esos límites tiene su definición. ¿Ya? Tiene su definición. Solo hemos anotado la notación y hemos dicho para qué sirve. Pero cada uno de estos límites tiene su propia definición. No es la misma, tiene algunas variantes la definición dependiendo del caso. Yo solo voy a anotar la primera, ¿ya? La definición matemática para esto es así. F de x menos L es menor a epsilon. Sí, solo sí. 0 es menor a x menos x sub 0 y eso es menor a delta. Esa es su definición. Ahora, para este límite y para este otro límite, esto va a cambiar un poquito, ¿no? En vez de epsilon, por ejemplo, se maneja m mayúscula, que se llama cota superior, ¿ya? O en vez de L se maneja otro valor. Pues no voy a anotar esas definiciones, porque en realidad no nos interesa esta definición, ¿no? La anotamos solo por conocer, nunca lo usamos, ¿no? Nunca nosotros hacemos operaciones o trabajos con esa definición. Entonces, solo esa definición para el primero. ¿Qué quiere decir eso? Más arriba van a ver en variable compleja que esto representa una circunferencia. Esas dos gráficas, ¿no? Esas dos ecuaciones, dos expresiones o desigualdades. Se presentan circunferencias, ¿ya?
en variable compleja. Y aquí lo voy a explicar, ¿ya? Así es esto. Digamos que tengo el eje cartesiano, XY, y en ese eje cartesiano está el punto de estudio X sub 0. Y en ese X sub 0 o sobre el eje cartesiano está una función, cualquiera, f de X. Entonces, ¿qué es el límite? El límite es una aproximación, ¿no? Me aproximo por la derecha o por la izquierda y me aproximo por la derecha, pero nunca toco el punto. Es decir, si X sub 0 es 1, los valores más cercanos a 1 por la derecha será 1.0001, ¿no es cierto? Y los valores más cercanos a 1 por la izquierda, 0.9999, así, pero nunca toca el punto. Entonces, aquí se genera, dando valores los más cercanos que sea por la izquierda y por la derecha, este se llama límite lateral izquierdo, este se llama límite lateral derecho. Dar valores lo más próximos a X sub 0, ¿no? Si damos valores lo más cercanos a X sub 0, ahí se genera una vecindad, se llama. Siempre le ponen con un redondito en los libros, ¿no? Es una circunferencia, sí. Por eso les he dicho, esto quiere decir una circunferencia. Van a disculpar, parece cualquier otra cosa que circunferencia, ¿no? Malo para dibujar. Pero ya, se entiende la idea. Entonces, este radio de esa circunferencia se llama delta. Es este lado. Y aquí, como nunca toca el punto, aquí hay un huequito. Así que conocen un CD, ¿no ve? ¿Se imaginan un CD? Es igualito eso. ¿Ya? El mayor que 0 quiere decir que ahí al centro hay un huequito en el X sub 0. Nunca lo toca al punto. Se aproxima lo más que se puede, pero nunca lo toca. Entonces, en ese lugar, esto se refleja pues en la función. Y la función va a dar un resultado a este lado, ¿no? Va a dar un resultado. En ese lugar, como son aproximaciones, también se genera otra vecindad, pues, otra circunferencia. Y esa circunferencia, su radio es épsilon. ¿Ya? Y dentro de esa circunferencia, en cualquier parte de la circunferencia, dentro de la circunferencia, en cualquier parte sobre el eje Y, está el valor de L. Pero no tiene que salir de la circunferencia verde. ¿Está bien? Eso es la definición del límite. Eso quiere decir que si yo genero una vecindad sobre el eje X, el valor el comportamiento de la función sobre el eje Y tiene que estar dentro de la vecindad de épsilon. ¿Está bien? Anotaremos así, donde el delta y el épsilon son valores bien pequeños, numéricos si quieren, del orden de 0,001, así, de cerca, ¿no? Entonces, el límite lateral derecho, por ejemplo, de 1 sería 1.0001 y el límite lateral izquierdo de 1 sería 0.0099, digamos, así lo más cercano posible, pero que nunca toque, que nunca sea 1. Entonces dice que el límite existe cuando podemos encontrar un valor de L dentro de ese épsilon. Entonces hay que demostrar que existen esas dos cositas, pues este valor épsilon y este valor delta. Si se demuestra que existe, quiere decir que hay circunferencias y por lo tanto el límite existe. Si la circunferencia es bien grande, no sirve, porque ya no es aproximación, ¿no? Digamos, si el punto X sub 0 es 1 y el límite lateral derecho es 2, digamos, o 1,5, ya no sirve el límite ahí, porque no está alrededor del punto, está lejos, ¿no? O a este lado puedo dar 0,5. No, no sirve eso. ¿Por qué? Porque está lejos, tiene que estar alrededor del 1. Por eso los valores de los radios de esas circunferencias tienen que estar en el orden del 0,01. Si es más grande, el límite no existe. No tiene sentido estudiar, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, digamos, hay una plancha, ustedes conocen una plancha, ¿no? Una plancha ahí para poner planita la ropa.
Ahí, ¿no? Y entonces ustedes hechos a los capos, agarran la plancha y acercan su mano para ver dónde les quema. Cuando está a 30 centímetros no les quema, ¿no? La palma de la mano. Si la acercan más y están a unos 5 centímetros, ya empiezan a sentir el calor. Y se acercan un poquito más, ya les queman, ya no quieren acercar más, ¿no? Entonces, alzan la mano. Entonces, esa distancia que está de la palma de su mano cuando ya les quema a la plancha, esto se llama límite, ¿no? Eso estamos haciendo aquí. Esa distancia, aquí, a los dos lados, ¿ya? Así es, esa es su interpretación geométrica, es la interpretación geométrica de la definición de los límites reales. Este es un límite real, ¿no? Esto se llama límite al infinito. Y estos se llaman límites infinitos. ¿Por qué se llama número real? Porque este valor de x sub 0 es real. X sub 0 pertenece a los reales. ¿Por qué se llama al infinito? Porque este valor va al infinito. ¿Y por qué se llama límite infinito? Porque su resultado es infinito. ¿Está bien? ¿Alguna consulta que tengan? Ninguno, ¿no? Entonces anotaremos sus propiedades. Propiedades de límites. Entre las propiedades de límites tenemos el límite de una constante. Propiedades solo, bueno, las propiedades en realidad se cumplen para todos los límites, para las tres formas. Yo voy a escribir con los reales, ya con los reales primero, después vamos a hacer los otros. Entonces, el límite de x que va a x sub 0 de k es la misma constante k. El límite de x que va a x sub 0 de k veces f de x es k por el límite de x que va a x sub 0 de f de x. Esa es la otra propiedad, ¿no? La constante sale dentro del límite. La propiedad 3 dice que el límite de x que va a x sub 0 de f de x más g de x es igual al límite de x que va a x sub 0 de f más el límite de x que va a x sub 0 de g. Así es. La siguiente propiedad, el límite de x que va a x sub 0 de una función producto es igual al producto de los límites lo mismo en la división. Va a ser el límite de x que va a x sub 0 de f sobre el límite de x que va a x sub 0 de g. Esto pero con g de x distinto de 0, ¿no? No conocemos la división entre 0. La propiedad 6 del logaritmo de una función f de x, recuerde que es muy parecido a los dominios, ¿no? El logaritmo sale fuera del límite. Y lo mismo el límite de una raíz. La raíz sale fuera del límite. Así es, jóvenes. Esas son las propiedades o teoremas de los límites. ¿De acuerdo? Muy sencillas parecen. Son sencillas cuando los límites son determinados, ¿no? Hay dos tipos de límites entonces. Hay los límites determinados y los límites indeterminados. Formas determinadas anotaremos primero.
Las formas determinadas para nosotros van a ser aquellos valores que se aceptan como soluciones de un límite al reemplazo directo, ¿ya? Esos son, ¿ya? Son valores o son resultados que se asumen verdaderos, son resultados que se asumen verdaderos al reemplazo directo. De un límite. Y aquí voy a anotar solo algunas formas determinadas. Se los voy a dejar un enlace donde tengan varias formas determinadas, ¿de acuerdo? Ya en el aula de Classroom. Aquí solo voy a anotar algunas. A, que pertenece a los reales. 0. Infinito. En forma algebraica, el infinito para nosotros va a ser un resultado, pero en forma geométrica quiere decir que no existe el límite. En realidad no existe, les van a decir. ¿Ya? Pero como manejo algebraico, después de hacer operaciones, lo aceptamos como resultado. Entonces, de ahí podemos sacar, de esos tres valores podemos sacar. A por 0 es 0. A por infinito es infinito. A sobre 0 da infinito. A sobre infinito da 0. ¿Qué más podemos sacar? Nada más. Podemos sacar las otras operaciones. Infinito más 0 da infinito. Infinito más menos más infinito da infinito. Infinito por infinito es infinito. 0 por 0 es 0. Aquí infinito a la infinito es infinito. Infinito a la 0. Ahorita voy a anotar esas, por favor. Listo. Vamos a completar ahí ya. 1 al infinito. No, al infinito. Puede tener tres resultados. No existe si A es menor que 0. Es 0 si A está entre 0 y 1. 0 menores que A menores que 1. Es infinito si A es mayor que 1. Y no se sabe si A es igual a 1. ¿Ya? Ok. Ahí están unas cuantas formas determinadas. Pero también existen las formas indeterminadas. Formas indeterminadas de límites o de respuestas, ¿no? ¿Qué son las formas indeterminadas? El contrario de lo que nos han anotado, pues. Son resultados que no se asumen como verdaderas al reemplazo directo de un límite, ¿ya? Esos son. Son resultados que no se asumen, aceptan si quieren, como resultado de un límite al reemplazo directo. ¿Está bien? Entonces, las formas indeterminadas no quiere decir que no existe límite. Ahí está clarito, por eso se llama indeterminado, ¿no? Quiere decir que no se sabe si es verdadero o es falso el resultado. No se sabe, por eso se llama indeterminado. No quiere decir que no existe. Y esas formas indeterminadas solo son 7. Son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito menos infinito. Esas son las algebraicas.
0 a la 0, infinito a la 0, y el otro es 1 al infinito. 0 a la 0, 0 a la 0, infinito a la 0, infinito a la 0, no nos anota, más bien. Ahí está, esas 7 son jóvenes, ¿ya? 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito menos infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 o 1 al infinito. Serían formas indeterminadas. Aquí arreglamos entonces esto, ¿no? Aquí es infinito al infinito. Da infinito. Entonces, la conclusión es simple, ¿no? Cualquier otro resultado que no dé uno de estos 7 se acepta como forma determinada. Solo estos 7 son indeterminados. Quiere decir que no se conoce, no se sabe el resultado. Es indeterminado. Puede ser verdadero, puede ser falso. Es cualquier otra forma que no esté entre estos 7 formas, se acepta aquí arriba como forma determinada. Así es. Entonces, veremos un par de ejemplos. Un ejemplo de límite determinado. Y con eso terminamos. Ejemplo de límite determinado. Los límites determinados son los más simples. No necesitan hacer ninguna operación. Digamos, límite de x que va a 1 de x cuadrado más 3x menos 2. No menos 2. Le pondremos otro numerito mejor. X cuadrado más 2 le pondremos. Borraremos eso. X al cuadrado más 3x más 1 sobre x al cuadrado más 2x. Así le pondremos. ¿Listo? Y ese límite quiero calcular. Entonces, los límites determinados cumplen todas las propiedades del límite. Cumplen todas las propiedades del límite. ¿De acuerdo? Y entonces, para resolverlo de forma, ¿cómo se dice? Para resolverlo con todas sus características, el límite, hay que aplicar uno por uno las propiedades. ¿Ya? Pero como se nota, las propiedades son muy simples, ¿no? Que nos ha notado, son muy sencillas. Entonces, es por eso que se hace directamente, mentalmente, ¿no? Por eso se llama reemplazo directo. Pero en forma tácita, en forma, como dicen los matemáticos, sin dejar nada al azar, tienen que aplicarse todas las propiedades. Por ejemplo, para resolver este límite, así haciendo con todas las propiedades, primero tendríamos que aplicar el límite de una división, ¿no? Límite de x que va a 1 de x al cuadrado más 3x más 1 sobre el límite de x que va a 1 de x al cuadrado más 2x. Listo. Ahora, ¿qué otra propiedad tendríamos que aplicar? El límite de una suma, ¿no? Entonces, esto es L, le llaman así. El límite de una suma tendría que ser límite de x que va a 1 de x al cuadrado más límite de x que va a 1 de 3x más el límite de x que va a 1 de 1 sobre el límite de x que va a 1 de x al cuadrado más el límite de x que va a 1 de 12x, así. Ahora, ¿cuál es la otra propiedad? El límite de una constante por una función sale afuera la constante, ¿no? Sería límite de x que va a 1 de x al cuadrado más 3 veces límite de x que va a 1 de x más el límite de x que va a 1 de 1. Listo. Y el otro sería límite de x que va a 1 de x al cuadrado más 2 veces el límite. Así se tendría que resolver. Pero es muy simple la resolución, ¿no? Y ahora, una vez que ya se han aplicado todas las propiedades, simplemente se reemplaza. Y entonces va a ser 1 al cuadrado más 3 por 1 más 1, ¿no? Sobre 1 al cuadrado más 2 por 1. Y ese es el resultado del límite. 1 al cuadrado es 1 más 2, arriba 5. Abajo 2 por 1 más 1 es 3. Pertenece a los reales.
Sí, ¿no? Está aquí, el primero que nos ha anotado. A que pertenece a los reales, por lo tanto, está resuelto. Pero en vez de hacer todo esto, simplemente ese límite sale al reemplazo directo, ¿no? El límite al reemplazo directo cuando está ahí se reemplaza directamente. 1 al cuadrado más 3 por 1 más 1 sobre 1 al cuadrado más 2 por 1. En vez de hacer este procedimiento que sería en términos matemáticos el necesario, ¿no? Nosotros somos más, ¿cómo se dice? Vamos más al punto y no hacemos tanto el problema, ¿no? Porque al final va a dar lo mismo, 5 tercios, ¿no? Si pertenece a los reales, el límite es determinado y se resuelve por, como se dice, reemplazo directo. Pero en términos matemáticos, ese sería el procedimiento que se tiene que seguir. Nosotros directamente venimos aquí, ¿ya? Eso va a ser jóvenes. Límites determinados son aquellos límites que al reemplazo directo entregan alguna forma determinada, ¿ya? Y también hay lo que sí nos interesa a nosotros, que se llaman los límites indeterminados. Límites indeterminados. Son aquellos límites que al reemplazo directo nos entregan alguna de las 7 formas indeterminadas. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Son aquellos límites que al reemplazo directo entregan alguna de las 7 formas indeterminadas, ¿no? Por ejemplo, podemos anotar, ¿no? Digamos un límite de x que va al infinito, de x al cuadrado menos 2x más 1 sobre x, digamos. Es el límite que quiero calcular. Entonces, al reemplazo directo, esto va a ser infinito al cuadrado menos 2 por infinito más 1 sobre infinito. Infinito al cuadrado es un número bien grande, ¿no? Infinito lévenlo al cuadrado. Este va a ser bien grande. Un infinito así le voy a poner muy grande, ¿no? Menos 2 por infinito. Infinito se lo multiplico por 2, también es grande, pero no es más grande que el infinito al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, 4 al cuadrado. 4 por 4 es 16 y 2 por 4 es 8. No siempre es más grande que el que está elevado al cuadrado. Más 1 sería aquí, ¿no? Entonces, si sumamos estos, el más grande manda, ¿no? El infinito inmenso menos el infinito medio más un número que no pasa nada, arriba va a quedar infinito. Y abajo no es necesario hacer operación, es infinito. Entonces, esto para nosotros no es resultado. Es una forma indeterminada, no se sabe si es verdadero o falso. Simplemente es indeterminado. En otras palabras, esta función que está aquí, imagínense que han baleado recién el carnaval, ¿no? ¿Cómo viene el pepino? ¿Lo conocen al pepino? Si lo ven ya disfrazado, no lo reconocen, ¿no? Para reconocerle, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarle la máscara, ¿no? Y de ahí recién lo reconocemos, pues, quién era. Entonces, eso es la función. Esta función está enmascarada, ¿ya? Es una función enmascarada. Por eso nos da un resultado que no conocemos. No sabemos si es verdadero o es falso. ¿Sí? Entonces, para dilucidar si este límite es verdadero o falso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacarle la máscara a la función. Y ese es el procedimiento que nosotros tenemos que hacer. Ese sacarle la máscara es resolver límites indeterminados. Eso vamos a hacer estas últimas 2 semanas. ¿Ya? En palabras coloquiales nomás, es quitarle la máscara a la función. ¿Ya? Los límites determinados son muy simples. Se resuelven simplemente por reemplazo directo. Ahí está el ejemplito que nos he puesto.
¿no? En términos matemáticos bien estrictos, habría que utilizar cada uno de los teoremas para cada elemento. Pero en términos algebraicos es reemplazo directo. Si el reemplazo directo está en las formas determinadas, se acepta como resultado. Si el reemplazo directo está en alguna de estas, al reemplazo directo la respuesta da alguna de estas 7 formas, no se acepta el resultado, no se dice que es falso o no existe. Se dice que no está claro, no está determinado por eso, no se sabe si es verdadero o falso. Y entonces hay que hacer un trabajo algebraico, ¿para qué? Para que en palabras comunes le quitemos la máscara pues, a esa función y sepamos de qué se trata. ¿Está bien? Esto es lo que vamos a hacer las 2 siguientes semanas. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Nada? Ok, lo dejaremos entonces en cálculo de límites indeterminados, ¿ya? Cálculo de límites indeterminados. ¿Qué hacemos a partir de la siguiente semana? Yo creo que solo vamos a llegar hasta límites indeterminados y no vamos a hacer la última parte. ¿Listo, jóvenes? Hasta luego, entonces. Luego dije. Luego dije. Luego Luego dije. ya. Dije. Luego